primer problema nos piden encontrar la fuerza necesaria para mover un objeto de 100 newtons a una velocidad constante si el coeficiente de fricción cinético es de 0.06. Primero procedemos a dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre con nuestros ejes y las fuerzas que actúan en él. Tenemos la fuerza que va hacia la derecha, que es la que nos están pidiendo, y una fuerza que se opone, que es la fuerza de fricción. De igual manera tenemos hacia abajo el peso del mismo objeto de 100 newtons y perpendicular a la superficie la fuerza normal. Ahora procedemos a hacer la suma de fuerzas en el eje X e igualamos a la masa por aceleración. En el eje X tenemos a la fuerza que queremos conocer menos la que se opone, que es la fuerza de fricción, y todo esto igual a la masa por aceleración, pero como se va a mover a una velocidad constante, esto se va a hacer cero. Así tenemos que la fuerza menos la fuerza de fricción es igual a cero. Pero la fuerza de fricción no la conocemos, pero sabemos que es igual a la normal multiplicada por el coeficiente de fricción. ¿Cómo vamos a sacar la normal? Mediante la suma de fuerzas en Y. Y todo esto igualado a la masa por aceleración. En Y tenemos a la normal que va hacia arriba menos el peso del objeto de 100 newtons. Y todo esto lo igualamos a la masa por aceleración, pero como no hay ningún desplazamiento se va a hacer cero. De esta manera tenemos que la normal es igual al peso del objeto, que es 100 newtons. Ya conocemos la normal, ahora podemos sustituir en la primera ecuación. De esta manera tenemos que la fuerza menos la fuerza de fricción, que es la normal de 100 newtons por el coeficiente de fricción de 0.06 igual a 0. Realizando las operaciones y despejando, obtenemos que la fuerza necesaria para moverlo es igual a 6 newtons. Segundo problema, nos indican que a un objeto se le aplican dos fuerzas inclinadas y nos piden encontrar la fuerza normal y hacia dónde se va a desplazar el elemento. Primero sabemos que tenemos que dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre con nuestros ejes y representar todas las fuerzas que están actuando. En primera tenemos a la fuerza 1 de 60 newtons con un ángulo de inclinación de 30 grados. Hacia la izquierda tenemos una fuerza de 70 newtons con un ángulo de inclinación de 15 grados. También tenemos el peso del objeto que va hacia abajo y es de 100 newtons, y por consecuencia una fuerza normal que es perpendicular a la superficie. Ahora procedemos a hacer la suma de fuerzas en Y y las igualamos a la masa por la aceleración. En Y tenemos a la normal que va hacia arriba más el componente vertical de la fuerza 1, que también va hacia arriba, por eso es positivo, más el componente vertical de la fuerza 2, que como también va hacia arriba, también va a ser positivo, menos el peso del objeto que va a ir hacia abajo. Todo esto lo igualamos a la masa por aceleración, pero como no se está desplazando sobre el eje Y, la aceleración va a ser cero. De esta manera, sustituyendo los valores, donde F1 es 60 y F2 es 70, realizando las operaciones y despejando, obtenemos finalmente que la normal tiene un valor de 51.88 newtons. Para conocer hacia dónde se va a desplazar el objeto, hacemos la suma de fuerzas en X. Tenemos que los componentes horizontales, el primero de la fuerza 1 va hacia la derecha y el de la fuerza 2 va hacia la izquierda, por lo que son signos contrarios. Haciendo las operaciones, finalmente tenemos que en la X la fuerza resultante es de menos 15.65 newtons. El hecho de que sea negativo indica que el desplazamiento va a ser hacia la izquierda. Para el tercer problema nos indican que hay un objeto en una superficie inclinada y nos piden encontrar la fuerza normal y la fuerza necesaria para subirlo a una velocidad constante. Primero, dibujamos nuestro diagrama de cuerpo libre con nuestros ejes rotados para mayor facilidad. El peso del objeto va a ir siempre hacia abajo con un ángulo de 35 grados con respecto a la vertical. En el eje X tenemos a la fuerza o la tensión de la cuerda que la va a jalar, y en el eje Y tenemos a la fuerza normal que, como dijimos, siempre va a ser perpendicular a la superficie.
Procedemos a hacer la suma de fuerzas en Y e igualamos a la masa por la aceleración. En Y tenemos a la normal menos el componente vertical del peso del objeto, y esto va a ser igual a 0 ya que no se está moviendo sobre el eje Y. Así, realizando las operaciones y despejando, obtenemos que la normal tiene un valor de 57.34 newtons. En tercer lugar, tenemos que la suma de fuerzas en X va a ser igual a 0 ya que se va a subir con una velocidad constante. En X tenemos a la tensión de la cuerda menos el componente horizontal del peso del objeto, todo esto igualado a 0. Después de realizar las operaciones y despejando, obtenemos que la tensión necesaria para subir el objeto es de 40.15 newtons.